de las que se han construido en España. Es miembro del Cuerpo de Ingenieros de Caminos del Estado. Ha participado en diferentes congresos internacionales sobre materias de su especialidad. En estos congresos ha intervenido como ponente en ponencias específicas. Y ahora, en su nueva etapa de jubilado ya definitivo, pues es muy normal verle impartiendo conferencias pues por todas partes prácticamente. Instituciones, centros culturales, centros de enseñanza. Y estas conferencias, pues en su mayoría, se refieren a grandes obras de construcción. Prueba de su nueva actividad, la tenéis en la web nuestra, donde están los vídeos grabados en este tipo de conferencias. No hace falta recordaros que una característica de las charlas que da Leonardo pues es la clara y digamos, pedagógica presentación, que se basa fundamentalmente en material gráfico, esquemas, muchos esquemas, etcétera, etcétera. Y después hace un programa semanal que se llama Pensar y Sentir, en una radio, una emisora de radio de alcance nacional. Pues muchísimas gracias a ustedes. Gracias, Leonardo, y vamos a comenzar. Muchas gracias, Gabriel. Buenas tardes. Y muchas gracias, Gabriel, repito, por la presentación y también a todos ustedes, a todos vosotros, ¿no?, por estar aquí esta tarde, una tarde un poco inclemente con el tiempo, ¿no? Bueno, pues como ha dicho Gabriel, estamos acabando el año 2019 en el que se conmemora el milenario del nacimiento de Santo Domingo de la Calzada y que, como ya ha dicho también en la presentación, es patrón de varias instituciones relacionadas con las obras públicas españolas. O sea, aunque fuera de este ámbito no se le conoce demasiado, pues sí que parece oportuno hablar de ello con motivo de esta conmemoración tan redonda, ¿no?, 1000 años ya, que se cumplen ahora. Le voy a hablar de su biografía y del contexto histórico en el que se desarrolló su vida, así como del milagro más conocido de los varios que se atribuyen a su intercesión. Le voy a exponer un pequeño repaso histórico del desarrollo que han tenido las obras públicas en España a lo largo de los siglos, así como de las instituciones que están bajo el patronazgo de Santo Domingo, ¿no? Y luego terminaré con algunas referencias a su iconografía y a la difusión de su figura. Empezaré por decir que Santo Domingo de la Calzada nació en la localidad de Viloria de Rioja, en la provincia de Burgos, en el año 1019, como sabemos, ¿no? Se llamaba Domingo García y tras una interesante e intensa vida falleció el 12 de mayo del año 1109, o sea, 90 años después, que es una edad inusual para la época. El fallecimiento se produjo en una pequeña población llamada el Burgo de Domingo, y se llamaba así porque se había ido formando alrededor de la casa o de la choza donde él vivía. Y con el tiempo, pues este burgo fue creciendo hasta formar la ciudad que actualmente se llama Santo Domingo de la Calzada, por la cual pasa el río Oja. La palabra Rioja, como saben, es un acrónimo de las otras dos, una síncopa, mejor dicho, de río y de hoja. Y esta población tan famosa, pues no es demasiado grande, apenas tiene 7.000 habitantes, pero está muy dotada monumental y turísticamente, con una preciosa catedral, tiene un parador, un magnífico hotel de 4 estrellas, pero entre otros edificios y monumentos destacables, ¿no? Se trata, sin duda, de uno de los lugares más interesantes de la ruta jacobea. ¿Y por qué se le ha adoptado a Domingo como patrón de las obras públicas? Pues llamarse de la Calzada me parece que ya es un buen comienzo, ¿no? Y es que él construyó, además de una calzada, construyó un puente, un albergue, un hospital para los peregrinos de la ruta jacobea, construyó también una iglesia, en torno a los cuales, a estas edificaciones, pues no tardó en ir creciendo la villa, ¿no? Y antes de seguir con su vida y milagros, pues me parece oportuno que veamos algunos monumentos y edificios representativos de la población actual de Santo Domingo, que dista de Logroño, de la capital, pues apenas 50 kilómetros. A la derecha vemos la fachada de la catedral, cuya construcción se inició en el siglo XII y ocupa el lugar en el que estaba la iglesia esta que les decía antes, que construyó Domingo, la promovió él,
Vemos también a la izquierda la torre de la catedral, que está exenta, o sea, no está adosada al edificio principal de la catedral. Dentro de la catedral hay un templete que alberga la tumba del santo. Es una verdadera preciosidad, está construida en piedra, tiene un altar dedicado al culto de Santo Domingo. Vemos su conjunto aquí a la izquierda y vemos también un par de detalles, ¿no? Aquí una imagen de él y lo que es la tumba propiamente dicha. Está rodeada por una reja en la cual están colgadas muchas placas conmemorativas de las visitas institucionales que han ido realizando las distintas promociones de ingenieros de caminos y de ingenieros técnicos de obras públicas. Aquí vemos también un poco mejor el conjunto y el entorno suyo, ¿no? El Parador, que es, como digo, es un magnífico hotel, está en la misma plaza del Santo, está junto a la catedral, en el centro del casco antiguo de la ciudad. Este edificio se rehabilitó para Parador hace unos 55 años y está situado en el lugar en el que estuvo el hostal de peregrinos, que también fue promovido por Domingo en la segunda mitad del siglo XI. En 1965 se rehabilitó para Parador de turismo y está funcionando así en la actualidad con un muy alto nivel de ocupación. El que quiera ir, que reserve con tiempo, ¿eh? En la Plaza de España está el Ayuntamiento, que es otro edificio que tiene una raigambre histórica en la ciudad, pero en fin, no me voy a extender mucho en esto, solo un par de edificios más. Este es el actual Hospital de Peregrinos, al cual se trasladó desde el antiguo que le dije antes, ¿no? Delante de él vemos un monumento que está dedicado a los peregrinos de la ruta jacobea. Y finalmente, pues les traigo aquí un par de fotos, la fachada de la casa donde tiene su sede la Cofradía del Santo, que es la que se encarga de preservar su recuerdo y las tradiciones que están vinculadas a él, así como de acoger a los peregrinos en el albergue que atienden, que está situado en la misma casa. A la derecha vemos la fachada de la ermita de la patrona de la ciudad, que es Nuestra Señora de la Plaza. Está situada justo está en la misma plaza, en el lado sur, en la misma plaza en la que está la catedral y el Parador. Bueno, Domingo era hijo de un labrador llamado Jimeno García y de su esposa Orodulces. Cuando él era ya preadolescente, sus padres consiguieron que fuera admitido como estudiante en el monasterio benedictino de Valvanera. Allí tenían como lema saber y enseñar la gramática. Allí estuvo 4 años, allí aprendió letras y también ciencias, y asimiló el carácter religioso de la orden benedictina. Y lo asimiló hasta tal punto que al acabar sus estudios y tras el fallecimiento de su padre, cuando él tenía solo 16 años, pues pidió al abad del monasterio profesar en la orden benedictina, pero no le admitieron. Poco después lo intentó también en otro monasterio, también benedictino, cercano, el San Millán de la Cogolla, y el resultado fue el mismo. No le quisieron admitir y entonces se retiró él a un lugar apartado en el cercano bosque de encinas de Ayuela, allí donde trabajó la tierra y llevó una vida de oración y ayuda a los necesitados, hasta el año 1039, año en el que tenía unos 20 de edad, en el que tenía también una amplia cultura y un espíritu religioso y solidario muy profundos. Sobre ese año comenzó a colaborar con Gregorio, que era un obispo procedente de Ostia, ya saben, la ciudad italiana que está cercana a Roma, en el cual obispo había llegado a la diócesis de Calahorra como enviado papal ante las cortes de Burgos y Pamplona. Y Domingo empezó a colaborar con él, le contrató como ayudante. El obispo a Domingo, claro. Entonces, enseguida se ganó el aprecio de los habitantes de la zona porque contribuyó decisivamente a combatir una plaga de langosta que asolaba los campos navarros y riojanos por aquellos años. Este obispo le enseñó durante 5 años, le enseñó arquitectura, le enseñó ingeniería y construcción y además le ordenó sacerdote. Entonces promovieron la construcción de un puente de madera sobre el río Oja, como he dicho antes, para facilitar el paso de los peregrinos hacia Compostela. Lo hicieron así entre los dos con gran utilidad para los caminantes. Podríamos decir que este obispo era un pontífice, cuya palabra significa literalmente hacedor de puentes. Es decir, es la máxima categoría que podía alcanzar dentro de las hermandades medievales de constructores y de canteros. Y cuando murió el obispo Gregorio, Domingo volvió a la zona de Ayuela y se dio cuenta de que los usuarios de la ruta pues tenían muchas dificultades para atravesar esa zona boscosa en la cual sufrían atracos y asaltos por parte de unos bandidos que había
pululando por la zona, ¿no? Y entonces emprendió una gran labor de rehabilitación del territorio, con lo que dio un gran impulso al Camino de Santiago. O sea, esto realmente era una aventura, pero nuestro personaje pudo desarrollar su vocación, pudo ser lo que él quería, el buen samaritano, el protector de los caminantes, ayudándoles, facilitando la mejora de los caminos y preparando albergues, etcétera, ¿no? Hasta un pozo construyó para obtener agua potable. Bueno, taló buena parte del bosque en la que se refugiaban los bandidos que he dicho antes, roturó tierras, comenzó la construcción de la calzada pavimentada con piedras, y con la cual pues creó una desviación del camino tradicional entre Logroño y Burgos, facilitando además un pequeño acortamiento. Bueno, entonces para mejorar las condiciones de los peregrinos, que ya empezaban a transitar la nueva calzada, sustituyó el puente de madera que había construido con el obispo Gregorio por uno más robusto, de piedra ya con 24 ojos y más alto, de manera que se protegía mejor a los caminantes frente a las riadas. Esto que vemos aquí es el puente actual, que se construyó en el siglo XVI, en el mismo sitio en el que estaba ya muy deteriorado el primitivo que había construido Domingo. Este, naturalmente, es más nuevo, se hizo con proyecto y diseño de Juan de Herrera y en el último siglo ha sido rehabilitado y reforzado para las condiciones del tráfico rodado, que naturalmente son mucho más exigentes, ¿no?, que las que había inicialmente. En el año 1076, Alfonso VI de León anexionó La Rioja al Reino de Castilla y vio que el desarrollo del Camino de Santiago contribuía a su proyecto de castellanizar ese territorio, además de ser una entrada de francos y de otros visitantes europeos. Al llegar a sus oídos la fama de constructor que tenía Domingo, le visitó en la villa en que él vivía, le cedió tierras y privilegios y le hizo responsable de las obras viarias que se realizaban a lo largo del Camino de Santiago. Entonces, con la ayuda de este extraordinario mecenas, pues Domingo emprendió la gran obra que hemos visto antes, el Hospital de Peregrinos, a cuyo alrededor fue creciendo el burgo, y junto al hospital habilitó un huerto, una pequeña granja para disponer de los alimentos necesarios, y construyó el pozo que también he comentado antes, que se conserva hoy en día. Así es que a partir de él, a partir de Domingo, dejó de ser verdad ese famoso refrán que se decía entonces en alguna zona de la ruta jacobea: vos que andáis a Santiago, mire vuestra merced, no hay puentes ni posadas ni cosa para comer. O sea, eso ya no era cierto. O sea, aquí vemos un esquema de las rutas jacobeas con los tres ramales procedentes de Francia, el central a través de Roncesvalles y luego este otro, ¿no? Bueno, pues y confluyen los tres pues alrededor de Burgos, ¿eh? El pueblo de Santo Domingo está entre Logroño y Burgos, está aquí, y es el tramo más frecuentado porque es el que recoge la afluencia más numerosa de visitantes, que son los que entran por Roncesvalles, sobre todo, ¿eh? Y también por Jaca, que es el otro tramo. Bueno, pues al morir Domingo, en el año 1109, la villa o el burgo donde él vivía ya contaba con una creciente población hasta llegar a lo que es hoy la ciudad de Santo Domingo de la Calzada. En la actualidad tiene unos 6.700 habitantes, es partido judicial, es cabecera de la comarca, de la cual es un importante centro de servicios. En el año 1973 su casco antiguo fue declarado conjunto de interés histórico-artístico. Aquí vemos un esquema de la ciudad actual, alrededor de la cual se conservan restos de las murallas que se construyeron a lo largo de los siglos XIV y XV. Por cierto, el topónimo de los habitantes de esta ciudad es calceatenses. Domingo falleció el 12 de mayo del año 1109, fecha en la que da lugar a la actual celebración de su festividad. Y ya durante su vida, Domingo fue un gran impulsor de la fe cristiana. Su figura siguió siendo, tras su muerte, la causa de que muchas personas abrazaran el catolicismo. Solo 3 años después de su muerte ya se le llamaba santo, aunque el reconocimiento oficial de santidad, lo que llamamos la canonización, pues ocurrió más de 5 siglos después, cuando lo aprobó en Roma la Sagrada Congregación de Ritos, que es como se llamaba entonces, ¿no? A su influencia se atribuye un buen número de prodigios y milagrosas curaciones entre los peregrinos que han ido pasando por la villa que él fundó. En casi todas sus imágenes y figuras que hemos visto hasta ahora, y en esta también, aparecen un gallo y una gallina que están inseparablemente unidas a su iconografía debido a uno de sus más renombrados milagros.
lo voy a relatar brevemente. Sucedió en el siglo XIV. La tradición lo atribuye, o sea, lo sitúa en esta fecha. Un joven alemán llamado Hugonel recaló en el pueblo cuando iba en peregrinación a Compostela acompañado por sus padres. Estando en el mesón donde se hospedaron, pues la hija del posadero, que a decir de González de Tejada, el biógrafo más importante de Domingo, era la chica de más buen parecer que recato, pues se encaprichó de Hugonel, pero no fue correspondida por él. Y entonces, despechada y con ansias de venganza, guardó en el zurrón del joven una copa de plata para luego acusarle de robo. Entonces, transcurrida la cena y ante tal acusación, el joven fue detenido y al comprobar su zurrón, pues fue encontrado culpable y condenado a la horca. Los padres nada pueden hacer por él más que rezar, y al acercarse al cuerpo ahorcado de su hijo para despedirse, pues oyen como éste les dice desde la horca que está vivo por la gracia del santo, y según la tradición se lo dijo con estas palabras: el bienaventurado Santo Domingo me ha conservado la vida contra el riguroso cordel, dad cuenta de este prodigio. Entonces ellos, tan felices y tan contentos, pues van a comunicar la noticia al corregidor, que en ese momento se encontraba cenando opíparamente unas aves. El corregidor, naturalmente, no se lo creyó, se lo tomó a broma, por decirlo suavemente, entonces se burló de los peregrinos diciendo lo siguiente: vuestro hijo está tan vivo como este gallo y esta gallina que me disponía a comer antes de que me importunarais. Y en ese momento las aves saltaron del plato y se pusieron a cacarear y a moverse con naturalidad. Así que de ahí viene el famoso dicho: Santo Domingo de la Calzada, donde cantó la gallina después de asada. Y en el mismo interior de la catedral se construyó un pequeño corral en el que siempre hay un gallo y una gallina vivos. Es un verdadero espectáculo cuando se ponen a cantar, porque es que el sonido ese tan inusual dentro de una catedral pues resuena entre las bóvedas del edificio. Y para terminar con las referencias directas a Santo Domingo, y antes de entrar ya en materia en las obras públicas, pues les he traído un vídeo muy corto con el canto de este gallo, que a mí me resultó muy curioso, y vamos a ver si lo podemos oír aquí en un momento. Aquí. No lo vamos a oír todo porque no merece la pena. Lo voy a coger en el segundo 24. A ver, 24, ya. O sea, esto supone un espectáculo ahí dentro, ¿no? Bueno, cantan ahora otra vez, pero vamos, está acabando. Bueno, vamos a seguir. Me parece que era esto. Sí. Aquí. Bueno, pues ¿desde cuándo es Santo Domingo patrón de las obras públicas? Pues el apelativo este, como digo, pues lo tiene desde hace siglos, y es debido a la calzada cuya construcción consiguió en el siglo XI. Pero su patronazgo para todas las obras públicas es relativamente reciente. Se creó mediante una orden del Ministerio de Obras Públicas de fecha 10 de mayo del año 1939, 2 días antes de la festividad del santo, que es el día 12. Y esta orden fue debida, pues me parece que he pasado de más. A ver, anterior. Bueno, me falta una foto. Bueno, aquí está. La orden, esta la dio este señor, la orden ministerial, Alfonso Peña Bef, que era ingeniero de caminos, era ministro de Obras Públicas desde 1937, era además profesor de la escuela, y era la única, la Escuela de Caminos de Madrid era la única que existía entonces, era esta, en la que estudié yo, por cierto. Luego, la escuela pertenecía al ministerio, y al aprobar el ingreso en la escuela, pues era como sacar las oposiciones. Aprobar el ingreso era ser ya funcionario del cuerpo, ¿no? Eran automáticamente. Pues esto fue así hasta que la escuela pasó a depender del Ministerio de Educación con el plan de estudios del 57. O sea, este ministro hizo otras cosas, tales como unificar en el año 1941 las varias empresas ferroviarias que había en España en una sola, llamada la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles, la Renfe, ¿no?
Cuando yo ingresé en el cuerpo ya era con el plan nuevo, con lo cual tuve que hacer las oposiciones además, o sea que no me cogió esto. Bueno, entonces vamos a ver. El concepto de obra pública implica dos principales requisitos, ¿no? Que sean obras de titularidad de una administración pública y que estén destinadas al uso público. Estos requisitos los cumplen muchos tipos de obras, incluyendo pues, los hospitales, las escuelas, las bibliotecas, las instalaciones deportivas, municipales, etc., ¿no? Pero yo me voy a limitar en esta exposición a las obras públicas que son competencia del Ministerio de Fomento. En el año 1832 se creó en España el Ministerio de Fomento, aunque no con ese nombre, sino con el nombre de Secretaría de Estado y del Despacho de Fomento General del Reino. Su ámbito de competencia era muy amplio y comprendía áreas muy diversas, tales como educación, cultura, agricultura, interior, sanidad, industria, comercio y obras públicas. Con el paso de los años, estas competencias se fueron separando en ministerios específicos y el autor de la orden que creó el Ministerio de Fomento se llamó Victoriano de Encina, había nacido en Cádiz, y tras la muerte de Fernando VII, durante la minoría de edad de Isabel II, fue nombrado secretario de Despacho de Hacienda, cargo que durante algunos años simultaneó con el que hemos dicho antes, ¿no? Secretario de Fomento. Bueno, pues este ministerio, desde su creación en 1832, ha tenido los nombres que vemos aquí, donde la mención específica de obras públicas no siempre aparece, quizá porque se debió pensar que estaría englobada en la denominación de comunicaciones. Al fin y al cabo, una carretera sirve para comunicarse, ¿no? Ahora, al hablar de comunicaciones, pensamos más en telefonía, ¿eh? Ya ni siquiera en correos, que también. Pero entonces comunicarse era más bien sinónimo de poder ir de un sitio a otro. De todas formas, creo que es mejor, como está ahora, con un nombre más sencillo que comprende todas sus competencias. La sede inicial de este departamento estaba en este edificio que se conoce precisamente con el nombre de Palacio de Fomento, que está ahí enfrente de la estación de Atocha, y en el año 1893 el arquitecto Ricardo Velázquez Bosco inició la construcción de una sede para el Ministerio de Fomento en este edificio, que desde el año 1931 es sede del Ministerio de Agricultura. Bueno, agricultura, pesca y toda la pesca, ¿no? Todos los nombres que tiene añadidos, ¿no? Aquí les traigo algunos datos del arquitecto este que mencionaba, que fue su autor. Las obras en las que mantiene su estilo arquitectónico con el uso de ladrillo en fachadas son precisamente las obras más conocidas. El edificio del CSDEN, donde está ahora el Centro de Estudios Superiores de la Defensa, ahí en la Castellana, muy cerca de nuevos ministerios. También ese lo construyó para el Colegio de Sordomudos y Ciegos. La construcción del edificio que hoy alberga el Ministerio de Fomento se inició en 1933 tras la demolición del antiguo hipódromo que estaba situado en ese suelo, ¿no? El arquitecto fue Secundino Zuazo Ugalde, el cual había propuesto en 1930 un proyecto llamado de prolongación de la Castellana. La Castellana se está prolongando constantemente, como sabemos, ¿no? La obra, como tantas otras cosas, pues durante la Guerra Civil estuvo paralizada y todo el complejo se terminó de construir ya en 1942, aunque con algunos cambios significativos en el proyecto inicial, tales como la supresión de una torre que iba a ir en el lado norte del edificio. El lado aquí, esto es la calle Raimundo Fernández Villaverde, se ve muy poquito, pues este es el lado norte del edificio. Entonces aquí, aunque no se ve en la foto, veremos otra perspectiva mejor para este detalle que digo. Había previsto una torre y esa se suprimió, y además se cambiaron las fachadas porque estaba previsto que fuera todo de ladrillo. Entonces se puso granito, piedra de granito, y solo se cambió en la fachada, aunque no se cambió en otros elementos, por ejemplo las bóvedas de los arcos, tanto en los arcos interiores, que esta foto de los arcos interiores, como de la arquería que da directamente a la Castellana. La obra terminó de construirse en el año 1942, pero el Ministerio de Obras Públicas se trasladó a este edificio en el año 58, 16 años después. Este es el bloque que les decía antes, situado junto a la calle Raimundo Fernández de Villaverde. Ahí estaba prevista la torre, que no se construyó. Y esta es la otra fachada, la que da al
a la calle Agustín de no, esta es la que da al patio donde están los aparcamientos. Y esta es la que da a la calle Agustín de Betancourt y a la plaza de San Juan de la Cruz. Bueno, pues como ya he comentado, las obras públicas son bienes promovidos por la Administración que se ponen a disposición de los ciudadanos para mejorar su calidad de vida. Y son muy diversas las formas en que esto sucede, desde los puentes prehistóricos que se construían poniendo troncos de árboles para atravesar el cauce de un río, pues hasta las actuales líneas de alta velocidad ferroviaria, en las cuales hay que construir también numerosos y costosos túneles y viaductos, porque una línea de alta velocidad no se adapta al terreno fácilmente, tiene que ir con radios muy amplios y con rectas muy largas, ¿no? Entonces el terreno pues hay que trabajárselo de manera muy cara. Entonces las obras públicas pues no son solo estos, también son aeropuertos, autopistas, presas, puertos. Pero bueno, voy a empezar este repaso tomando como origen la presencia de los romanos en Hispania. ¿Y por qué lo voy a hacer así? Pues porque creo que este fue el periodo histórico en el que se crearon multitud de obras públicas con verdadero sentido de Estado para atender y resolver necesidades muy diversas. La etapa de nuestra historia conocida con el nombre de romanización consistió en la integración plena de la sociedad hispana en el conjunto del mundo romano, en los diversos ámbitos de la economía, de la sociedad, de la cultura, de la religión, etc., ¿no? Y mediante este proceso, los pueblos indígenas, los iberos, los celtíberos, los tartesios, los celtas y demás, pues fueron asumiendo la cultura romana. Esta cultura romana tuvo un carácter eminentemente práctico y por ello fueron grandes ingenieros y grandes constructores de obras públicas. La estancia de los romanos en nuestro territorio nos dejó calzadas, presas, puertos, teatros, anfiteatros, acueductos, puentes, faros marítimos, murallas defensivas, termas, alcantarillado en diversas ciudades. O sea, de verdad, un desarrollo tremendo, ¿no? Iremos viendo, además muy extenso en muchos sitios, iremos viendo los más significativos de ellos y los voy a mostrar en unas cuantas pantallas poniendo varios de ellos en cada una, porque es que son tantos que los que se conservan extraordinariamente bien que tardaríamos mucho yendo de uno en uno. Muchos de ellos son monumentos perfectamente conocidos por todos porque es que están en lugares muy visibles que se han convertido en enclaves turísticos precisamente gracias a los monumentos romanos. Otros no son tan conocidos, pero también tienen un gran valor histórico. Y también hay que decir que algunos de ellos han sido restaurados, por cierto, con gran pulcritud histórica en la mayoría de los casos, aunque no siempre. Bueno, estos cuatro no necesitan presentación, basta decir que están situados ahí en las ciudades en las que he puesto cada rótulo. Tarragona y Mérida fueron asentamientos romanos, quizá los más importantes en nuestra península, y eso fue así durante varios siglos, por lo que son bastantes los monumentos que dejaron en ambos lugares. El acueducto de Segovia bien se merece una pantalla, para él solo con una buena foto, y esta corresponde al tramo más conocido, que es el conjunto de arcos que atraviesa la plaza del Azoguejo. Tiene 30 metros de altura y con las piedras no tienen ningún elemento aglomerante entre ellas, Pues esta obra traía el agua desde el manantial de la Fuenfría, con un recorrido de unos 18 kilómetros. Es el segundo acueducto romano más grande del mundo, construido en tiempos de Trajano en el siglo II. Y está en perfecto estado, ¿no? Después de que se han hecho delicados trabajos de ingeniería para restauración y se ha limitado el tráfico rodado en sus inmediaciones, porque la contaminación que produce el tráfico y las vibraciones que producen los vehículos al pasar, pues le estaban haciendo bastante daño. Vemos aquí también las murallas de Lugo arriba, perfectamente conservadas, que se pueden recorrer completamente por su parte superior, y a mí me parece que es un paseo precioso, un paseo de ronda, que tiene poco más de 2 kilómetros, desde donde se puede contemplar el casco histórico de la ciudad, que es lo que abarcan en su interior, ¿no? También el Teatro de Cartagena, que vemos abajo, está construido entre los años 5 y 1 antes de Cristo, en la ciudad llamada entonces Cartago Nova. Tenía capacidad para unos 7.000 espectadores y estuvo en uso hasta el siglo III, a partir del cual pues, se construyeron encima varias edificaciones. Menos mal que no lo arrasaron, como desgraciadamente ocurrió en otros casos. Y estuvo oculto hasta hace relativamente poco, a finales del siglo XX, en el año 1988, fue descubierto por un arqueólogo de la Universidad de Murcia y bueno, pues ha sido restaurado y ahí está, ¿no? Perfectamente
luciendo su esplendor. Bueno, y qué decir de Mérida, que son las dos fotos de la derecha, ¿no? Tiene un conjunto histórico-artístico de la época romana verdaderamente espectacular, ¿eh? Además del teatro y del puente, el puente sobre el Guadiana, que hemos visto antes, pues aquí vemos otros dos, el templo de Diana, abajo, y arriba el acueducto de los Milagros, que este acueducto tiene tramos muy bien conservados, otros no tanto, y tampoco resisto la tentación de ponerles también una foto de esta magnífica obra pública romana. Su construcción estuvo motivada por la necesidad de abastecer de agua a la ciudad de Emérita Augusta, la cual traían el agua desde los embalses creados al norte de la ciudad con las presas romanas de Cornalvo y de Proserpina. Estas presas continúan utilizándose para embalsar agua destinada a regadío. El lago que forma el embalse continúa utilizándose para recreo de los emeritenses, lo cual es otra utilidad, y no pequeña, de esta obra. A unos 15 kilómetros de Mérida está la presa de Cornalvo, que también está todavía en uso, y lo que le queda, ¿eh? Porque claro, estas dos son obras que están muy bien mantenidas, la Confederación Hidrográfica del Guadiana está encima de ellas constantemente, pues si hay filtraciones, si hay asentamientos, si hay, en fin, para que duren mucho más, ¿no? Decía que estas presas forman parte del denominado Conjunto Arqueológico de Mérida, que fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1993. Tampoco me voy a extender ya mucho con todas las obras romanas, porque es que no hay tiempo para ello, quizá en otra conferencia específica sobre el tema, pero bueno, sí les voy a mostrar algunas más, como estas murallas. Arriba, este arco está situado en la Imperial Tarraco, donde estuvo el otro gran monumento romano en Hispania. Otra obra romana muy conocida es la Torre de Hércules, que está en La Coruña, en la costa, para orientar a los navegantes. También está en servicio, pero por supuesto con un sistema luminoso mucho más moderno que las antorchas, ¿no?, que usaban los romanos. Capítulo aparte merecen las calzadas romanas, una verdadera red de comunicaciones entre las principales ciudades de la península ibérica, que estaban construidas teniendo como objetivo principal para que pudieran desplazarse con rapidez las legiones con todos sus pertrechos, armas, máquinas de guerra y suministros. Y me voy a limitar a mostrar algunas de ellas solamente. Bueno, aquí hay en este esquema un corte transversal donde vemos un poco la composición del firme, ¿no? Bueno, por ejemplo, pues la calzada del Pico, que está en la provincia de Ávila, está situada en el trayecto entre Oropesa y Ávila. Y los que hayan pasado por allí ya saben que desde la carretera actual se ven tramos de esta calzada, que atraviesan los llamados puertos del Pico y de Menga. En la misma pantalla vemos otras obras romanas españolas, como son el teatro, que está en el Parque Arqueológico de Segóbriga, en la provincia de Cuenca, también el anfiteatro de Itálica, que es la primera ciudad romana fundada fuera de territorio italiano. Está en la provincia de Sevilla y en ella nacieron los emperadores Trajano y Adriano. Y también vemos aquí las termas de la ciudad romana de Caparra, en la provincia de Cáceres, que perteneció a la antigua provincia romana de Lusitania. Los puentes romanos merecerían otro extenso capítulo aparte, pero hoy solo podemos limitarnos a mencionarlos, y les he traído para ello estas dos fotos: el puente de Alcántara, que tiene 45 metros sobre el cauce del río Tajo, en la provincia de Cáceres, y el puente de Ciudad Rodrigo, en la provincia de Salamanca, cerca de la frontera con Portugal. El puente de Alcántara es posiblemente el más importante puente romano que se conserva en el mundo. Yo prefiero verlo así, de manera que muestra toda su esbeltez en solitario, a verlo así, de frente, con la presa de Alcántara que está detrás, y que lo empequeñece bastante, ¿no? Pero bueno, está construida a pocos metros aguas arriba del puente. Finalmente, una pequeña referencia a los puertos marítimos, los cuales eran bastante numerosos. No en vano nuestra península tiene casi 3.000 kilómetros de costa. Hispania sirvió como granero y fue también una de las principales fuentes de metales para todo el Imperio Romano, al cual fueron muy útiles los puertos españoles. Se exportaba desde ellos metales, oro, estaño, plata, plomo, también productos agrícolas, lana, trigo, aceite de oliva, vino, pescado y garo, o garum, como llamaban los romanos, que es una delicatessen culinaria muy apreciada por los romanos. Lo más importante estaban en Brigantium, en La Coruña,
del cual se conserva la Torre de Hércules que ya hemos visto antes. Los más grandes y numerosos estaban en el Mediterráneo, ya saben, el que ellos llamaban el Mare Nostrum, siendo destacables, y lo voy a citar de norte a sur, los de Ampurias, Tarraco, Sagunto, o sea, aquí en la provincia de Tarragona, luego Sagunto en la provincia de Valencia, y luego Cartagonova, Malaca, la actual Málaga, y Gades, la actual Cádiz, que ya después ya ha pasado el estrecho. Los que están más al sur tuvieron una gran importancia estratégica respecto al norte de África, que también estaba dominado por el Imperio Romano. La mejor prueba de que los lugares de emplazamiento que eligieron para los puertos era muy buena, muy buen emplazamiento, es que a lo largo de 2 milenios se han ido desarrollando a su alrededor y consolidando ciudades alrededor de ellos, y ahora son también puertos y bastante importantes. No puedo poner fotos actuales de ninguno porque es que no se conservan más que restos arqueológicos entre la acción destructiva del mar y la necesidad de aprovechar el sitio para desarrollos mayores a lo largo de los siglos, pues lo que quedan son en algunos sitios, y no muchos, ruinas, ¿no? Y voy a terminar ya a hablar de las obras públicas romanas españolas, aunque hay muchas más de las que hemos visto en imágenes, tales como el anfiteatro de Mérida, que no lo hemos visto antes, los puentes hay muchos puentes en Córdoba, en Orense, en Salamanca, hay teatros también en Sagunto, en Zaragoza, en Málaga, hay termas en Alange, en varios otros sitios, pero bueno, hoy no caben todas aquí. Y como dice el escritor y doctor en historia antigua, José Miguel Parra, Roma no habría sido Roma sin sus ingenieros que le dieron las armas para erigir un imperio y los puentes y caminos para mantenerlo. Realmente pocos nombres de ingenieros romanos han pasado a la historia, sin embargo había varios y muy buenos. El más famoso de todos ellos quizás sea Vitruvio, cuyo nombre completo era Marco Vitruvio Polión, el cual vivió en el siglo I a.C. Además de ingeniero y arquitecto, fue escritor y es el autor de un tratado sobre arquitectura, que es el más antiguo que se conserva, es el único de la antigüedad clásica, y esta obra trata, entre otras cosas, sobre materiales, sobre técnicas decorativas, sobre construcción, tipos de edificios, también trata temas de hidráulica, de mecánica, etc. Y la última parte de esta obra está dedicada a las máquinas, con varios tipos de ellas, máquinas de tracción, máquinas elevadoras de agua, así como todo tipo de artefactos bélicos, tales como catapultas, ballestas, etc. ¿no? Realmente fue un libro muy utilizado por los ingenieros romanos de varias generaciones. Por cierto, muy cerca de Nuevos Ministerios, en Madrid hay una calle dedicada a él, ya saben, la calle Vitruvio, que sale de la Castellana, ahí a la altura de la plaza de San Juan de la Cruz. En casi todos los países de la cuenca mediterránea hay también monumentos y obras públicas romanas admirables, aunque no son objeto de esta charla. El dominio romano en Hispania terminó con la invasión de las diversas tribus germánicas del norte, siendo los visigodos quienes llegaron a dominar en Hispania durante 300 años tras la caída del Imperio Romano. Los principales pueblos germánicos fundaron diversos reinos. Los francos se situaron en las Galias, los ostrogodos se situaron en Italia y los visigodos en Hispania. Crearon un reino visigodo independiente que se mantuvo hasta la invasión musulmana en el año 711. En la época visigoda, las obras públicas que se construyeron en España fueron pocas y de poca relevancia. Los visigodos eran un pueblo pobre, como la mayoría de los pueblos germanos, y por tanto no pudieron mantener los cuantiosos gastos que necesitaba el mantenimiento y la construcción de nuevas obras públicas, y mucho menos en palacios o templos, como habían hecho los romanos. El nivel cultural y artístico de estos 3 siglos fue más bajo, bastante más bajo, en un pueblo que su mayoría, pues además, era analfabeto, ¿no? Y les estoy contando este somero repaso de nuestra historia para enmarcar en su contexto histórico las referencias a las obras públicas dentro de las grandes etapas que he puesto aquí, ¿no? Estas 5, ¿no? Decía que el periodo histórico siguiente a los visigodos corresponde a la conquista musulmana, la cual se inicia en el año 711 con la invasión de la península ibérica. Y ya la siguiente se inicia con la Reconquista, la cual termina con los Reyes Católicos en el año 1492. En efecto, la conquista del reino visigodo por parte de dirigentes musulmanes del califato omeya fue un proceso
en el que se llegó a tomar casi todo el actual territorio de la España peninsular y de Portugal, y también parte del sur de Francia. La conquista se inició en el año 711, cuando un ejército de bereberes islamizados procedentes del norte de África cruzó el estrecho al mando de Tarik y venció a don Rodrigo en la batalla de Guadalete, llegando hasta Toledo, que era la capital del reino visigodo. Al año siguiente, el gobernador Muza llegó hasta el norte de África, desde el norte de África, y ambos ejércitos de solo unos 30.000 soldados conquistaron la península, excepto la zona norte, que por ser más húmeda tiene un clima muy distinto al acostumbrado por los invasores árabes, además de una difícil orografía, y además cuenta con una especial bravura de sus habitantes. La península ibérica se convirtió así en una provincia de los califas omeyas de Damasco. Esta provincia se llamó Al-Ándalus y la ocupación duró casi 800 años. Fueron diversas las causas que facilitaron la acción de los invasores, tales como la grave crisis demográfica del reino visigodo, que en los últimos 25 años había perdido más de un tercio de su población debido a las epidemias de peste y a los años de sequía y hambre que hubo a finales del siglo VII. Y entre las diversas causas que facilitaron la acción de los conquistadores musulmanes hubo una muy importante, y es que pudieron utilizar la magnífica red de calzadas romanas que aún existían, lo cual facilitaba los desplazamientos del ejército invasor. Algo parecido a lo que ocurre ahora con nuestra excelente red de autopistas, autovías y líneas ferroviarias que facilitan la invasión, eso sí, pacífica y productiva, de los casi 80 millones de personas que nos visitan cada año. Durante los casi 8 siglos que duró la invasión musulmana en nuestra península, pues se realizaron obras públicas fundamentalmente basadas en el uso del agua. También se construyeron bibliotecas, palacios, mezquitas, alcazabas, y no todas estas obras eran de uso público, y tampoco hay un catálogo tan abundante e importante como en tiempo de los romanos, por lo cual me voy a centrar en lo más característico de esta época, que, como he dicho, son las obras relacionadas con el agua. Muchas de las cuales eran mejoras, eran ampliaciones o reconstrucciones de obras preexistentes de la época romana. Vamos a ver esta faceta de las obras públicas durante esta época en un territorio que es la península ibérica, tan necesitada de agua en tantos sitios. Los romanos habían sido los iniciadores del regadío agrícola pensado y sistematizado. Pero posteriormente el Imperio musulmán fueron los grandes impulsores del regadío en España, y lo hicieron sobre todo donde ya había algún resto de obras anteriores. Y fundamentalmente, como es lógico, en la parte del territorio donde más falta hacía, que es el litoral mediterráneo, debido a su clima caluroso y seco, con escasas lluvias, al contrario de lo que ocurría y sigue ocurriendo en el litoral cantábrico. En la literatura andalusí existen numerosas referencias y menciones del agua relacionadas con la lluvia, tales como surtidores, ríos, acequias, norias, albercas, fuentes decorativas, baños públicos, etc. Se desarrolló una importante tecnología en campos como la hidráulica, los sistemas de captación, de canalización y de almacenamiento del agua, además de diversos ingenios y mecanismos. El desarrollo tecnológico y científico de los musulmanes hispanoárabes pues les permitió adoptar y adaptar diversos medios y recursos técnicos para la prospección, para encontrar el agua, para la captación, para extraerla, para elevarla, almacenarla, distribuirla, y también todo esto pues propició el desarrollo del regadío esencial para la agricultura, hasta el punto de que fue el motor de una importante revolución agrícola en el siglo XI. Los musulmanes perfeccionaron las técnicas de riego y junto a las técnicas orientales que ya conocían, algunos de ellos llegaron a ser maestros de la técnica hidráulica agrícola. En el diccionario de la lengua española hay más de casi 1000 palabras con etimología procedente de ese periodo de nuestra historia. Muchas de ellas las usamos en el campo de las obras hidráulicas o de regadío. Yo voy a citar solo algunas, como acequia, azud, noria, aljibe, azarbe, y todos los ríos cuyo nombre empiezan por guad, pues tienen también este origen etimológico, y en España hay muchos, sobre todo en el sur. A ver, ¿cómo es esto? ¿Estoy yendo para atrás? ¿No? Siguiente.
Siguiente, esto es. Decía que ríos que empiezan por Wad, pues hay muchísimos. Yo he traído esta lista aquí con 21 nombres, pero seguro que se me ha olvidado poner alguno. Si alguno conoce alguno, pues me lo dice y lo añado a la lista, ¿no? Los más importantes son aquí un poco arriba, y luego pues en Extremadura, en Andalucía, hay muchos. Varios de los inventos y obras de estos siglos perduran en nuestros días, aunque en muchos casos están restaurados y están mecanizados o electrificados, como esta magnífica noria. Las norias realmente son muy antiguas, ¿eh? El romano Lucrecio ya las cita en el año 55 a.C. y parece que ya se utilizaban en el Oriente Próximo hacia el año 200 a.C. Los árabes las utilizaron ampliamente e hicieron mejoras de ellas, ¿no? Esta es más antigua que la que hemos visto antes y está movida por animales. En el caso de la foto, pues son de especie vacuna, pero con frecuencia eran equinos. ¿Quién no recuerda los famosos borriquillos dando vueltas a la noria para sacar agua? Los de esta foto no son borriquillos, simplemente están intentando ganar una apuesta. Bromas aparte, les diré que las norias pueden elevar agua hasta una altura considerable. Las norias más grandes que se conservan tienen algo más de 20 metros de altura y están en la ciudad de Hamad, en Siria. Vamos a ver un corto vídeo sobre cómo funciona. Hola, estoy en Hamad, en el centro de Siria. Por aquí pasa el río Orontes, que es el que hace girar las norias que ves detrás mío. Las norias, a la vez que giran, recogen agua que sueltan en la parte de arriba y luego va por el acueducto, porque los campos están mucho más altos que el río. Se sabe que las norias existen desde al menos el siglo V, porque se han encontrado mosaicos con ellas dibujadas. Hubo hasta 30. El crujido que oís es el ruido que hace el eje de madera con la base, que también es de madera. Y vamos a seguir desde aquí. La siguiente etapa de nuestra historia, en la que hablaremos de las obras públicas en España, es la que se inicia en el año 1492 con los Reyes Católicos, Isabel I de Castilla y Fernando II de Aragón. En este año tienen lugar dos hechos muy significativos. Como todos saben, pues se consigue la conquista de Granada, que era el último reino nazarí, con lo cual terminan los 8 siglos de la Reconquista. Y también en ese año tiene lugar el descubrimiento de América. Comienza una nueva era en la que los Reyes Católicos sientan las bases de lo que será el nuevo Estado español. Las relaciones con otros estados se hacen más frecuentes y se consolidan políticas internacionales gracias a los matrimonios con otras casas reales reinantes. Con los Reyes Católicos se afianza la unificación tanto política como social, creando una unidad hispánica. Lo mismo ocurre en torno a Castilla y su corte con respecto a una unidad arquitectónica, ya que se recuperan las de nuestro pasado medieval y aparecen las influencias renacentistas italianas. Se asimilan ambas formas, las que ya estaban con las que llegan de fuera. Y Castilla se convierte en el centro de todo y también en la producción artística y cultural que promueven la corona, la nobleza, la baja aristocracia, los hidalgos y la Iglesia, que también promueve obras de varios tipos, tales como catedrales, hospitales, monasterios, colegios, etc. Y ciertas familias ejercieron mecenazgo y promoción de obras porque sentían la necesidad de hacerse notar y de ser reconocidos, por lo que innovaron
y enriquecieron sus construcciones, dejándonos testimonio de la diversidad cultural de esta época y de su capacidad de asimilación con tendencias arquitectónicas foráneas. La consolidación de la paz pues, trajo consigo un periodo de bienestar que se ve reflejado en las obras públicas y en la construcción de palacios y edificios muy diversos. La unificación y cohesión del territorio castellano a finales del siglo XV, con la llegada al trono de los Reyes Católicos, influyó también en un crecimiento demográfico, cierta prosperidad económica y también el renacimiento de la cultura urbana. Todo ello son algunas de las causas que propiciaron el proceso iniciado entonces por los gobiernos municipales para dotar a las ciudades de infraestructuras que les eran muy necesarias, tales como accesos al municipio, la red de abastecimiento de agua, la ordenación del sistema viario y también las imprescindibles mejoras en la higiene urbana y en la salubridad pública. Parte de la completa red de infraestructuras viarias que los romanos habían trazado en la península habían perdurado a pesar de los avatares medievales. Especialmente bien conservado estaba el singular legado de los puentes. Y durante el siglo XVI, la necesidad de mejorar los accesos a los municipios, de mejorar también el abastecimiento de agua y de víveres, así como la calidad de vida de los habitantes, pues motivó que se acometiera la reparación de las antiguas infraestructuras, caminos, calzadas, presas, acueductos, fuentes públicas, regadíos, etc., y también la construcción de las nuevas que fuesen necesarias. Además, el legado de todo este patrimonio de equipamientos y de obra pública se extendió a los nuevos territorios de ultramar que se iban integrando en la corona española. Con una funcionalidad equivalente, los mismos tipos de construcciones que se realizan ahora en la península pues, se emplearon en las nuevas ciudades que se iban fundando en América. Conocemos los principales caminos existentes en España durante los siglos XVI y XVII, gracias a los llamados repertorios de caminos o guías del viajero que se publicaron en esa época. El primero y más importante de todos es el conocido como Repertorio de Villuga, por el apellido de su autor, que se llamaba así: Repertorio de todos los caminos en el que hallarán cualquier viaje que quieran andar, muy provechoso para todos los caminantes. La ortografía de la época pues es la que es, ¿no? Esta es una guía que se publicó en 1546, conteniendo un total de 139 itinerarios, abarcando nada menos que unos 18.000 kilómetros. Por otro lado, el trazado de la red de caminos detallados en el citado repertorio recuerda sensiblemente a la red de calzadas romanas, con las que coincide en numerosas ocasiones. En cuanto a la planificación de los caminos, tanto la construcción de tramos nuevos como la reparación de los existentes correspondía a los municipios por los que discurrían, y solo en el caso de obras de gran envergadura pasaban a ser responsabilidad del Consejo Real. Era entonces esta institución la encargada de dar autorización para construirlos, así como de arbitrar las contribuciones especiales para sufragar las obras que de todas formas incidían sobre los municipios que se beneficiaban de ellas. O sea, un poco la estructura que tenemos ahora descentralizada, el Estado se encarga de determinadas obras que son interterritoriales, ¿no? Respecto a las características técnicas de los caminos, eran pistas sin pavimentar, más bien eran caminos de herradura, aunque en algunos tramos se pudiese transitar con carretas o coches de caballos. A veces incluso no tenían un trazado fijo, en muchos casos pues eran senderos que se abrían sobre el terreno natural sin pavimentar y ya pues se circulaba por ahí, ¿no? En tiempo de lluvia y nieve, pues naturalmente el tránsito por estos caminos que estaban sin pavimentar pues se volvía muy dificultoso, tanto para las personas como para los carruajes, y solo se podía circular pues a lomos de caballo o de mulo, ¿no? Por otro lado, aunque en la época de los Austrias se construyeron numerosos puentes, estos eran insuficientes y en la mayoría de los casos el paso de los ríos había que hacerlo a través de vados, lo cual dificultaba bastante los viajes, que resultaban peligrosos, sobre todo en épocas de crecida de los ríos. Bueno, voy a seguir avanzando sin insistir mucho en el contexto histórico. Baste decir que tras los Reyes Católicos se instauró en España la Casa de Austria con el reinado de su hijo Carlos I, y a partir de 1700 se produjo el cambio dinástico a los Borbones. Pero hasta la llegada de la Ilustración no se produce en España un gran impulso a las obras públicas que fuese comparable en cantidad y en importancia al que había tenido lugar durante el Imperio Romano. Como sabemos, la Ilustración surgió en la Europa del siglo XVIII como una cierta forma de entender el mundo, de entender la existencia y la sociedad.
Lo más significativo en relación con el tema de las obras públicas tuvo lugar durante el reinado de Carlos III, que era hijo de Felipe V y de su segunda mujer Isabel de Farnesio. En efecto, Carlos III, que en 1759 era rey de Nápoles, llegó a reinar en España al fallecer sin descendencia a sus hermanastros, los otros hijos de Felipe V y de su primera mujer. Fueron muchísimas las decisiones que se tomaron durante su reinado que afectaron decisivamente a la modernización de España en todos los ámbitos, sobre todo en los referentes a la vida social, a la economía y a las obras públicas, siendo este el único aspecto al que yo me voy a referir. Una de las primeras medidas que tomó la corona fue encargar la construcción de una red de caminos radiales de moderno trazado y acorde con las necesidades del Estado. De esta decisión proceden dos documentos legislativos importantísimos para la historia de las obras públicas en España. Me refiero a los dos que mencionaba aquí, he puesto su título, el Real Decreto para hacer caminos rectos y sólidos en España que faciliten el comercio de unas provincias a otras, dando principio por los de Andalucía, Cataluña, Galicia y Valencia. Y el otro es el llamado Real Reglamento que Su Majestad quiere se observe en las obras de caminos que se dignó mandar, ejecutar, etc. Bueno, ambos están fechados en 1761 y sientan las bases de lo que ha sido llamado por los historiadores el Plan Ward, aunque yo creo que sería más correcto llamarlo el Plan Esquilache, pues a este ministro de Carlos III se deben los mayores esfuerzos para la puesta en marcha de estos ambiciosos proyectos. Vemos aquí parte de una copia del Real Decreto que les acabo de citar en primer lugar. Y no fue casualidad empezar por las 4 regiones mencionadas en el texto, porque según el censo de la población, que había entonces el llamado censo de Florida Blanca, eran las 4 regiones españolas con mayor densidad de población. Aunque no se ve con mucha nitidez, les he traído este gráfico que corresponde a dicho censo, en el cual los colores rojo y marrón, eso sí, los colores sí nos permiten ver que la zona de Cataluña, Galicia, el sur de Andalucía y la región levantina, pues estos colores son los que tienen mayor densidad de habitantes por kilómetro cuadrado. El color naranja corresponde, aquí lo pone aquí en la leyenda, pero como no se lee bien, corresponde a entre 25 y 40, el rojo entre 20 y 60 y el color marrón para más de 60, aquí en esta zona y aquí en esta. Esta es la portada del proyecto que les dije antes, que se llamó abreviadamente el Plan Ward por el nombre de su autor. El nombre completo del documento era Proyecto Económico en que se proponen varias providencias dirigidas a promover los intereses de España con los medios y fondos necesarios para su plantificación. El autor de este importante plan de desarrollo para España, el tal Bernard Ward, era de origen irlandés y se estableció en España, estuvo al servicio de Fernando VII, quien le envió de gira por Europa y después por el resto de España para que observara y recogiera datos para posibles reformas económicas que mejoraran el estado general del reino. Llegó a ser secretario de la Junta de Comercio cuando ya reinaba Carlos III. Y escribió sus recomendaciones en 1762, pero no se publicaron hasta varios años después, como indican los números romanos al pie de la portada. También en esta portada se indica que es una obra póstuma, porque el autor falleció antes de que se publicara. Con la mejora de los caminos y carreteras, pues fueron en aumento las líneas regulares de transporte con carros de mulas y años después ya con diligencias para mercancías y viajeros. Aquí vemos copia de un itinerario para el trayecto de Madrid a Motril y también copia de un anuncio de diligencias en el que se publican los precios del viaje de Madrid a Sevilla según el tipo de vehículo, que podía ser berlina, podía ser rotonda, coupé, en fin, ahí lo pone, ¿no? Los distintos tipos de vehículos de la época se pueden ver en los museos de carruajes que hay en diversas ciudades repartidas por el mundo. En Madrid hay uno, por cierto, recién restaurado. El impulso que se dio a las obras públicas en España durante el reinado de Carlos III, pues no fue solo a las obras de infraestructura para transporte. Por citar solo las más importantes, mencionaré
la creación del llamado Banco de San Carlos, que tuvo lugar en 1782 y dio lugar al actual Banco de España. El Canal de Castilla, del cual no llegó a completarse el proyecto que se hizo para que llegase al mar, en Santander, y también el Canal Imperial de Aragón, del que les he traído aquí estas fotos de dos zonas de esclusas, que son uno de los parajes más bonitos por los que discurre, en este caso el llamado Pinares de Venecia. En verdad que la construcción del enorme y excepcional patrimonio que España posee en el campo de las obras hidráulicas, ya desde la época de los romanos hasta hoy, alcanzó en el siglo XVIII, el llamado siglo de la Ilustración, uno de sus momentos más relevantes. El otro momento relevante es la segunda mitad del siglo XX, como luego veremos. Durante el citado siglo XVIII se llevó a cabo también un ambicioso plan industrial en el que destacan como punteras las industrias de bienes de lujo, como las porcelanas del Buen Retiro, los cristales de la Granja, etc., ¿no? Pero no faltaron muchas otras para la producción de bienes de consumo, como tejidos, tabacos, paños, naipes, eso, pues, concentrados más en ciertas zonas, pero desarrollados prácticamente en toda España, ¿no? Los artífices de los proyectos y las obras eran ingenieros que hasta el siglo XVIII pertenecían al estamento militar. Precisamente la Escuela de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Madrid, que fue la primera en España, se fundó en 1802 por parte de este señor Agustín de Betancourt, que era ingeniero militar y civil, era arquitecto, urbanista e inventor, entre otras cosas. Había nacido en Puerto de la Cruz, en Tenerife, ¿no?, en la isla de Tenerife, en el año 1758. Y en la última etapa de su vida trabajó al servicio del imperio de los zares rusos, donde tuvo importantes cargos de responsabilidad. Citaré solo uno: fue inspector del Instituto del Cuerpo de Ingenieros de Comunicaciones. Como arquitecto supervisó los planes urbanísticos y la construcción en San Petersburgo y otras ciudades rusas, además de organizador del sistema de transporte del Imperio ruso. Su tumba está en San Petersburgo, a pocos metros de la del matemático suizo Leonardo Euler. Betancourt está considerado como el padre de la ingeniería civil en España. Lo de ingeniería civil es por contraposición a la situación anterior en que predominaban los ingenieros militares. Sabrán que la calle que hay en Madrid con su nombre es la paralela a la castellana, a la calle Agustín de Betancourt, que está, y no por casualidad, está detrás del Ministerio de Fomento. Allí en San Petersburgo fundó también una escuela de ingeniería, la Escuela de Ingenieros Civiles, y tiene allí una especie de museo donde tiene, entre otras cosas, billetes de banco dibujados a plumilla por él. Los manuscritos están allí en vitrinas, y algunos otros libros que escribió, y en fin, sellos dedicados a su... Luego cayó en desgracia porque se enfrentó con ciertos prebostes del zar y al final pues no mantuvo los cargos importantes que tuvo. Y ya llegamos al siglo XIX, en el que la estrella de las obras públicas es el ferrocarril. El primer ferrocarril español se construyó en Cuba, en el año 1837, que entonces era una provincia española, y era la línea La Habana-Güines. Y en nuestra península, 11 años después, se puso en servicio la línea Barcelona-Mataró, con 28 kilómetros, a la que siguió 3 años después la de Madrid-Aranjuez, con 48 kilómetros. Este gráfico indica las primeras líneas que estaban construidas ya en 1855, añadiendo a las dos que les he dicho antes, pues otras varias, la de Gijón a Langreo, esto por las minas, para sacar la producción minera al puerto, la de Valencia a Játiva, pues también por productos agrícolas hacia el mar, la de Jerez a Cádiz, aquí para sacar los productos vinícolas, y también la prolongación desde Aranjuez hasta Albacete. Además de Barcelona, Granollers, en fin, también hubo aquí otro par de ellas, ¿no? Y hasta Martorell. Y esto solo 7 años después de la primera. La primera fue en 1848 y solo 7 años después, en el 55, ya estaba esto así, ¿no? Y apenas 13 años después, en 1868, las nuevas líneas en servicio eran todas las que vemos aquí ya en este gráfico, en color rojo, que ya eran algunos miles de kilómetros. Eran en color rojo las nuevas, las antiguas las he mantenido aquí con el color azul.
La construcción de nuevas líneas siguió un desarrollo frenético hasta tal punto que al acabar el siglo XIX había en servicio casi 13.000 kilómetros de líneas ferroviarias, que son las que vemos en este gráfico, esto apenas en 50 años. El ancho de vía español se decidió como consecuencia del llamado Informe Subercase, que tiene fecha del 2 de noviembre de 1844. Aquí les he traído un párrafo de este informe. El nombre corresponde al ingeniero que lo redactó, ¿no? Se elaboró por una comisión, no lo redactó él, realmente fue una comisión, él era el responsable, el jefe de la comisión, para proponerle al Ministerio la aprobación, una comisión de técnicos del Ministerio para proponerle al Gobierno, que es quien tomaba las decisiones, las condiciones generales bajo las cuales se había de autorizar a las empresas privadas la construcción de líneas ferroviarias. Este informe es un extenso documento en el que se establece, entre otras muchas cosas, nuestro ancho de vía, que es superior en casi 24 centímetros a las demás líneas construidas en otros países de Europa. Y este párrafo es el que justifica la propuesta del ancho de vía español de 6 pies, y el nombre del informe pues es el apellido del inspector general del Ministerio, que se llamaba Juan Subercase. Inicialmente el ferrocarril se construía y gestionaba por empresas privadas, concesionarias del Estado, de forma similar a como ocurre ahora con las autopistas de peaje. Las principales empresas eran estas tres que les he puesto aquí: la Compañía de los Ferrocarriles de Madrid a Zaragoza y Alicante, la famosa MZA, que se fundó, fue la primera en el año 56, después la Compañía de los Caminos de Hierro del norte de España y la Compañía de los Ferrocarriles Andaluces, que tardó casi 20 años en fundarse. Y en 1941, pues apenas acabada la Guerra Civil Española, se produjo la nacionalización de estas compañías y su integración en la llamada Red Nacional, que abreviadamente es la Renfe. Aquí he puesto algunos logotipos que se han utilizado para la imagen de marca de esta empresa pública y de algunas de sus filiales. En el año 2005, la antigua Renfe se escindió en dos empresas públicas, una, la llamada Renfe Operadora, que es la que se ocupa del transporte propiamente dicho, es decir, de poner los trenes, y la otra se llama Adif, que es la que administra, se ocupa de las infraestructuras fijas, tales como las vías, las estaciones, organizar la circulación. Es el equivalente a AENA en el tema aeroportuario, ¿no? El desarrollo de las obras públicas en una nación está inevitablemente unido a su prosperidad económica y viceversa. Una acertada política de obras públicas impulsa enormemente la actividad económica y, por lo tanto, el desarrollo nacional. Por eso no son demasiado relevantes ni una cosa ni otra en la primera mitad del siglo XX en España. En efecto, el nuevo siglo comenzó tras el reciente desastre en 1898, en el que España perdió Cuba, Puerto Rico y Filipinas, tras una costosa guerra contra Estados Unidos. Y luego vino la Guerra Civil en 1936, con las secuelas de carencias de todo tipo que duraron más de 2 décadas. Así es que hasta los años 60 las obras públicas en España no recibieron el nuevo y fuerte impulso que necesitaban. Y este impulso se materializó de forma emblemática en la construcción de presas con las que se creaban grandes embalses para producción de energía eléctrica de origen hidráulico y también para abastecimiento a ciudades y a los regadíos. Y con esto pues se impulsaron los llamados entonces planes de desarrollo. Muchos de los que estamos aquí pues ya hemos vivido estos años en los que se impulsó también la construcción de carreteras, empezando en 1940 con el llamado Plan Peña, elaborado por este ministro, que es el que hemos visto antes, en el que se definieron las radiales que tienen origen en Madrid y tienen denominación desde Nacional 1 hasta la 6, ya saben, la 1 pues es la que llega hasta la frontera francesa por Irún, la 2 es la que llega hasta la frontera francesa por Perpiñán, la 3 es la que llega a Valencia, la 4 hasta Cádiz, la 5 llega hasta la frontera portuguesa por Badajoz y la 6 llega hasta La Coruña. Bueno, pues el kilómetro cero de todas estas carreteras, este kilómetro cero se estableció en la Puerta del Sol de Madrid colocando una placa en el suelo, ya saben dónde está, allí delante del edificio del reloj, ¿no? Este es el diseño que estuvo vigente desde 1950 hasta el 2009.
aunque durante esos 59 años, pues con el mismo diseño la placa se cambió varias veces, porque con las pisadas de los peatones pues se iba desgastando. En el año 2009 se cambió el diseño, aunque es muy parecido al anterior, y el actual es este otro, que es el que hay ahora. Otro hito importante en las obras públicas españolas ocurrió en 1960, que es el año en que la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Obras Públicas aprobó el Plan General de Carreteras. Y poco después se llevó a cabo el Plan de Mejora de la Red Especial de Itinerarios Asfálticos, más conocido por sus siglas como Plan REDIA, el cual se implementó en toda España entre el 1967 y el 71. A partir del 64 se inició la construcción de autopistas de peaje, siendo el primer tramo que entró en servicio el correspondiente al túnel bajo la Sierra de Guadarrama, que lo tenemos aquí cerca, que entonces se llamaba la A6, ahora es la AP6. Ya saben, las autovías y autopistas de uso gratuito son las que son A, y las de peaje se llaman ahora AP. Bueno, también se han construido autovías con calidad y prestaciones similares en muchos casos a las de las autopistas. En este mapa vemos la tupida red de las que están construidas. En color azul son las que corresponden al Ministerio de Fomento, lo que aquí denomina red estatal, y las de color naranja son las construidas por las comunidades autónomas, entre las cuales está nuestra sufrida M607. En 1986, con la entrada de España en la Comunidad Económica Europea, que se llamaba entonces, hoy se llama la Unión Europea, pues en ese año pasamos a recibir cuantiosas ayudas económicas que se articularon en el llamado Fondo Europeo de Desarrollo Regional, conocido por sus siglas FEDER, el cual es un instrumento financiero cuya finalidad tiene como ayuda el desarrollo económico de las regiones deprimidas de la Unión Europea. España ha sido receptora de estos fondos durante muchos años, hasta que la incorporación de países del este de Europa, que están menos desarrollados que nosotros, con lo cual bajó la media, y además el crecimiento de nuestra economía nacional, pues esto nos ha colocado por encima de la media, con lo cual ahora formamos parte de los países que aportan dinero a dicho fondo. Con esta gran inyección económica, las obras públicas en España han tenido un impulso muy grande para su desarrollo y modernización en todos los ámbitos: carreteras, presas, puertos, aeropuertos y, sobre todo, para la implantación de nuestra red ferroviaria de alta velocidad, que hoy tiene en servicio más de 3.200 kilómetros y es la segunda más extensa del mundo, solo superada por China. Como resumen de ello, les voy a poner un vídeo que está editado por la Fundación de los Ferrocarriles Españoles y también por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. Y este vídeo trata de la historia del ferrocarril en España, y no lo voy a poner entero porque resultaría muy largo, es muy interesante, pero resultaría muy largo, así que vamos a ver solo los 3 últimos minutos, los 3,5 últimos minutos. A ver, aquí, me parece que es este, ¿no? Sí, no, este. Vamos a ver aquí. Aquí. No, un poquito más. Aquí, mejor aquí. Prueba el plan decenal de modernización, con el objetivo de que el ferrocarril llegue a ser rentable económicamente. Se renuevan las vías, se construyen estaciones de mercancías, se mejoran los sistemas de seguridad y comunicaciones y progresivamente las locomotoras de tracción a vapor van siendo sustituidas por otras diésel y eléctricas. El auge de otros medios de transporte, como los vehículos a motor y el avión, supusieron una seria competencia para el ferrocarril desde mediados de los años 60. A consecuencia de la crisis del petróleo de 1973, la economía española comenzó a frenarse. A pesar de la crisis, Renfe continuó con sus programas de reformas, dando un nuevo impulso a la electrificación de las principales líneas ferroviarias y empezando a experimentar, a mediados de la década, con la alta velocidad, 190 km/h, con el objetivo de implantarla en la línea Madrid-Barcelona. En los años 80 se plantea la rentabilidad económica de la red, ya que el 68% del tráfico ferroviario se realizaba en 5.000 de los 13.500 kilómetros de vía.
Para ello, se elaboró un plan para ir cerrando aquellas líneas que no fuesen rentables económicamente. En 1986 se aprueba el Plan de Transporte Ferroviario con el objetivo de conseguir velocidades por encima de los 200 km/h en doble vía en las líneas que mayor tráfico soportan, el triángulo Madrid-Barcelona-Valencia y un nuevo acceso ferroviario a Andalucía. La celebración de la Exposición Universal de 1992 aceleró la construcción de la nueva línea AVE, alta velocidad española, que llega a alcanzar los 300 km/h. En noviembre de 2003 se publicó la Ley del Sector Ferroviario, que materializa la liberalización del sector y supuso el fin del monopolio del transporte ferroviario existente en España desde finales de la Guerra Civil. De acuerdo a la nueva legislación, el 31 de diciembre de 2004, el gestor de infraestructuras ferroviarias se volvió a integrar en Renfe, y a las 0 horas del 1 de enero de 2005, esta desapareció y fue sustituida por dos nuevos organismos: el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, ADIF, y Renfe Operadora, encargada del transporte de pasajeros y mercancías en régimen de competencia con otras empresas. El modelo español de transporte se basa fundamentalmente en vehículos privados. Hoy en día, el ferrocarril se ha convertido en el transporte interurbano más rápido, puntual y cómodo en las largas distancias. Una inmensa mayoría social comparte la idea de que el transporte del futuro ha de ser sostenible, eficiente y seguro. Y aquí es donde el ferrocarril tiene un papel futuro determinante para mejorar la situación ambiental y social del transporte. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Y aquí han oído unas frases muy interesantes, concretamente la referida a la liberalización del sector ferroviario. Es algo parecido, esto es obligación de la que nos impone la Unión Europea, ¿no? Algo parecido a lo que ocurrió con el transporte aéreo. En España solo existía al principio Iberia, que se ocupaba de los aeropuertos y de los aviones y no había más competencia. Después hubo que separarlo, se creó AENA, que gestiona los aeropuertos, y Iberia se dedica solo a los aviones y además entra en competencia con otras empresas. Pues algo parecido ocurre en el ferrocarril. Hace años, no muchos, pero desde el 2000, finales de la primera década de este siglo, ahora 10 o 12 años, ya circulan en España trenes de mercancías que no son de Renfe. Pero es que a partir del año que viene ya va a haber trenes de viajeros. Últimamente el gobierno ha aprobado la liberalización, ha aprobado la concesión ya a empresas extranjeras que van a competir con Renfe en el corredor Madrid-Barcelona, van a empezar por ahí, que es el que tiene mayor demanda, donde el éxito comercial pues parece más asegurado, y van a poner incluso líneas de bajo coste, como pasa con los aviones. Renfe ya tiene un servicio de trenes de bajo coste que van a empezar a funcionar dentro de poco, quitando pues gastos, aumentando los asientos dentro. Bueno, esto lo habrán leído en la prensa porque también se ha publicado en los últimos años. Y la SNCF, que es la Renfe francesa, pues va a entrar también en el corredor de Madrid a Valencia, y luego pues en Andalucía. O sea, en 2 o 3 años vamos a poder tomar el tren sin que sea de Renfe, como pasará con los aviones. Uno puede viajar en la compañía que mejor le parezca, ¿no? Bueno, pues ya termino con las obras públicas. El último capítulo está dedicado, como decía, a la figura de Santo Domingo, que esta estatua, esta escultura que se ve aquí, está dedicada a él y es la que preside la escalinata principal del Ministerio de Fomento, cuya institución pues está a la vanguardia del desarrollo y modernización de las infraestructuras en España, ¿no? El Ministerio de Fomento tiene competencias en muy diversos campos, como carreteras, ferrocarriles, aviación civil, marina mercante, transporte terrestre, arquitectura, vivienda y suelo. También el Instituto Geográfico Nacional y los servicios postales dependen de Fomento, ¿no? Ya no están aquí las competencias en obras hidráulicas que hace años fueron asignadas al Ministerio de Medio Ambiente.
Todas estas actividades se desarrollan a través de diferentes direcciones generales y demás órganos internos, así como a través del llamado Grupo Fomento, que es el conjunto, son 16 empresas públicas, las que vemos aquí. De todo esto es patrón Santo Domingo de la Calzada, y también de otras varias entidades, como son, pues aquí le he puesto una lista, ¿no? Empezando por el Ministerio, la Escuela de Ingeniería de Caminos y todo duplicado de obras públicas, ¿no? Y también el Colegio de Administradores de Fincas también tiene como patrón a Santo Domingo. Por mi parte, yo he tenido relación personal y profesional con 3 de estas instituciones: la escuela, el colegio y el ministerio, ¿no? En el cual, como le decía antes, pues ingresé por oposición hace 25 años en el Cuerpo de Ingenieros de Caminos del Estado. Bueno, en la escuela, el 12 de mayo, que es la festividad de Santo Domingo, pues era un día no lectivo, ¿eh? Era día festivo, era una fiesta con la cual se enganchaba San Isidro, que se celebraba 3 días después. Así es que antes de acabar la carrera, pues ya construíamos hermosos puentes, con varios días no lectivos, que nos venían muy bien para preparar los exámenes, que estaban al caer ya, en pocas semanas, ¿no? Y cuando trabajaba en empresa privada, construyendo presas, pues recuerdo que el 12 de mayo pues nos reuníamos, tanto los ingenieros del ministerio entonces, yo no lo era, yo estaba en la empresa constructora, nos reuníamos a celebrar la festividad de nuestro santo patrón. Estas fotos que vemos aquí en la pantalla, pues está, además de la imagen que les he dicho antes, en su pedestal está esta inscripción, que aquí la vemos más cerca. Bueno, pues ya solo me queda hacer una breve referencia a la iconografía de Santo Domingo y a la difusión de su figura. Hemos ido viendo en diferentes pantallas algunas de las representaciones más frecuentes que se hacen de Santo Domingo, tanto en pinturas, que son las que he recopilado aquí, pero también en esculturas. Hay muchísimas más, y yo solo voy a traer aquí una pequeña muestra. La ciudad y la catedral que llevan su nombre albergan multitud de obras de arte dedicadas a él. Esta que vemos aquí está en el pórtico de la catedral. Esta otra es también muy significativa, está acompañada del gallo y la gallina, que son las características sobresalientes de su iconografía. Otra característica muy marcada en su iconografía, que me parece que me la he saltado, es la que se refiere a él como auxilio de peregrinos. No en vano dedicó la mayor parte de su vida a construir y mejorar las instalaciones y la intendencia que hicieran más confortable y seguro el Camino de Santiago. A lo largo del camino hay muchos monumentos dedicados a él. Este es otro de ellos, en el que además se destaca en su pedestal la condición de patrón de los cuerpos de obras públicas, lo cual se añadió después, ya que este monumento es anterior a la declaración de este patronado. En diversos lugares hay innumerables esculturas dedicadas a su memoria, hay souvenirs, carteles, anunciadores de festejos, hay muchos, ¿no? Lo cual le voy a mostrar es 3 de los muchos libros que se han publicado sobre él. Uno de los más antiguos es esta historia de Santo Domingo de la Calzada, al que su autor llama Abraham de la Rioja. Se escribió en 1702 por José González de Tejada, el cual fue, como se indica en la portada del libro, canónigo magistral de esta diócesis, entre otras cosas, ¿no? Y este escritor es el que les mencioné antes como biógrafo del santo, ¿no? Que decía que la moza que le acusó era de más buen ver que recato, ¿no? Bueno, otro de los biógrafos es este Joaquín de Entrambasaguas, que fue un historiador madrileño, además fue filólogo, fue gastrónomo, y escribió en 1940 una de las biografías clásicas titulada Santo Domingo de la Calzada, el ingeniero del cielo. Y el tercero que les traigo se titula Santo Domingo de la Calzada, ingeniero y guía en el camino. Su autor es Arturo Calvo Espiga, un historiador calceatense especializado en derecho canónico. También es autor de otro libro sobre el santo, con un enfoque distinto, titulado Santo Domingo de la Calzada, pionero de la laicidad en Europa, que fue publicado en el 1991. El que vemos en la imagen es de 2009. Con ocasión de cumplirse los 900 años del fallecimiento del santo. La circunstancia de que Santo Domingo de la Calzada fuese sacerdote y eremita quizá ha podido dificultar el reconocimiento de su obra como pionera de la santidad laical en la historiografía europea, porque no cabe duda de que Santo Domingo de la Calzada
fue maestro albañil, fue constructor, fue también pontífice, en el sentido literal de hacedor de puentes. En definitiva, fue un ingeniero, como diríamos en la terminología contemporánea. Pero también fue un profundo y ferviente seguidor del mensaje evangélico y por ello se dedicó al servicio de los peregrinos y de las personas más necesitadas, para lo cual fue también enfermero, fue médico, fue cocinero y podríamos decir por asistente social, ¿no? También por utilizar nuevamente la terminología actual. Santo Domingo de la Calzada no es solo un topónimo, no es solo un lugar de paso en la ruta jacobea, que también, famoso en toda Europa, por cierto, por la fuerza difusora que tiene el Camino de Santiago, sino que queda y perdura el espíritu del santo, queda su recuerdo y su ejemplo, que es un testimonio de siglos. Y por mi parte, pues nada más. Muchas gracias por su atención. ¿Consulta o alguna preguntita? Es que ha sido muy exhaustiva la exposición, ¿verdad? Pero bueno. A ver, venga. Que sea facilita, ¿eh? Con este cambio tú has dicho que en el 86 se ahorraron muchas líneas de ferrocarril, pero ¿no nos ha hecho eso más dependientes del petróleo? O sea, ¿no hay ahí más del transporte rodado? Hombre, el ferrocarril es eléctrico y la energía eléctrica que se produce para el ferrocarril, que la alta velocidad necesita mucha potencia, se abastece con energía nuclear. La línea Madrid-Barcelona es casi entera la producción de la central de Zorita, que está ahí en la provincia de Guadalajara. O sea, necesita mucha potencia y entonces es menos contaminante. Hombre, salvo que haya un accidente, por supuesto, eso no cabe duda. Es lo que te puedo decir. El ferrocarril, cuando ya se eliminó el vapor en su momento y el diésel, que hubo unos años, los primeros años eran de vapor, luego a partir del año 65, me parece, ya empezó el diésel a sustituir el vapor y luego ya se electrificaron las líneas. Claro, es mucho más barato una línea sin electrificar que electrificándola. Pero bueno, ahora ya todavía hay líneas sin electrificar, muchas, demasiadas todavía. La de Extremadura, por ejemplo, la que va a Murcia también, a partir de Albacete está sin electrificar. Aunque ya se está haciendo la alta velocidad a Murcia, ¿no? Por Alicante, vamos, no llega hasta Alicante, hay una bifurcación, igual la hemos visto en el mapa. Y eso, pues, el ferrocarril contamina, pues menos, mucho menos que el avión y mucho menos que la carretera. Y no solo la contaminación, es que está la accidentalidad. Si os acordáis, la accidentalidad en el número de muertos en carretera ha disminuido mucho, coincidiendo con el comienzo de la alta velocidad ferroviaria. Es que la gente que va en tren no se mata, tanto como en coche, ¿no? Y en cuestión de transporte, se ha subido más el transporte de pasajeros, pero cuestión de transporte para nuestros productos agrícolas en Europa. Sí, no, eso es una asignatura pendiente. O sea, pues eso Franco tenía el tren de la naranja, fíjate. El famoso corredor mediterráneo, que realmente está construido. O sea, ahora mismo hay una vía, o sea, se puede ir en tren, esto desde Algeciras hasta Perpiñán, se puede ir en tren. Pero lo que se quiere es hacer el llamado corredor mediterráneo, que sea vía doble, con mejores trazados, para meter trenes de más calidad, más rápidos. Entonces, claro, la velocidad, el enemigo de la velocidad es las curvas. O sea, en cuanto haces una curva, pues hay que hacer un peralte, ¿no? Entonces, no se puede desarrollar, claro, no puede ser una línea de alta velocidad, no puede ser simultánea para mercancías, porque entonces la vía es la misma, pero los trenes no. Entonces, un tren que va a 200 y pico, pues puede tomar unos peraltes, negociar, que se llama en el argot, unos peraltes así, pero un tren de mercancías no negocia un peralte así, porque va a 100... Entonces está machacando el hilo de abajo. No, para una velocidad intermedia sí, pero para las dos cosas no. Hay que mejorar los trenes de mercancías, claramente. Y efectivamente, las mercancías en España han perdido el tren, nunca mejor dicho. O sea, hay verdaderos convoyes de camiones que van por las autopistas hacia Francia y hacia Inglaterra, que luego se meten por el túnel, por el Eurotúnel. Hay muchísima dependencia todavía de la carretera para las mercancías y eso, pues
pues está todavía sin mejorar. Bueno, pues muchísimas gracias, Leonardo. Te vamos a hacer entrega de un humilde presente. Bueno, pues muchas gracias. Recuerdo, es el enésimo, Ah, sí. en este caso es el noveno. Vamos todos los El que más, ¿no? El que más, ¿no? Parece que sí. Bueno, muchas gracias. Y entonces aquí, para la próxima conferencia, Sí.